Hola queridos amigos, bienvenidos nuevamente a Dilo al Mundo. El día de hoy vamos a estar tocando un tema muy importante que es la vestimenta que agrada al Señor. Muchos de ustedes han estado dejándonos sus comentarios preguntándonos sobre este tema. Y bueno, realmente nosotros no somos expertas, pero decimos buscar en la palabra de Dios y también en el libro base que nosotros tenemos para poder saber de esta información. Y para esto me acompaña Tamara Mardones de Calle. Bienvenida, Tami. Muchas gracias. Bueno, antes de comenzar me gustaría decirles, como les había mencionado anteriormente, que este es un tema que puede ser bastante polémico, sobre todo para nosotros las mujeres, porque cada persona tiene su propia opinión en cuanto a este tema. Pero lo que nosotros queremos hacer aquí en este programa es sentar principios, primeramente basados en la Biblia, que debe ser nuestra guía en todas las cosas, y también en el libro Conducción del Niño, que es el libro que nosotros nos estamos basando para realizar estos programas. Así que les pedimos que con el Espíritu Santo de Dios, digamos, podamos discernir las cosas que aquí se van a hablar y tomar la decisión cada uno por su propia cuenta y no ponernos en un lugar de jueces, de juzgar a la otra persona por la ropa que está vistiendo y por si no tiene el mismo pensamiento que nosotros, sino realmente creo que todo en la vida, principalmente cuando nosotros somos cristianos y estamos teniendo una relación cercana con Dios, tiene un proceso y tal vez nos tome más tiempo decidir algunas cosas o menos tiempo, y es Dios quien nos tiene que guiar y es Dios quien nos tiene que ayudar, y por eso nos insto a todos nosotros a que podamos estar cerca de Dios y orar los unos por los otros para que cada uno vaya en su proceso de cambio y de transformación. Y no juzgar, sino más bien apoyar y ayudar. Y si nosotros vemos la necesidad de hacer un comentario o hacer un consejo, dar un consejo a alguien, lo hagamos siempre con amor y con ese amor cristiano que realmente nos debería caracterizar como hijos de Dios, ¿no? Como si nos lo dijeran a nosotros. ¿Y cómo nos lo tomaríamos nosotros? Entonces, intentemos no ponernos en una posición, digamos, en la que a nosotros no nos agradaría que nos pongan, ¿no? Y bueno, como les mencionamos, estamos basándonos en la Biblia y también en los escritos de Elena G. de White, que ustedes pueden adquirir tanto físicamente el libro como la aplicación que es EGW Writings 2, que ustedes la pueden descargar desde Apple Store o Play Store, y ahí pueden buscar todos los libros que Elena tiene, los pueden encontrar en esa aplicación. Es realmente muy fácil porque lo pueden tener en cualquier dispositivo, en una computadora, en un celular, en una tablet, y realmente es un gran beneficio. Bueno, entonces ahora vamos a comenzar primero basándonos en qué nos dice la Biblia. Y aquí uno de los versículos que más me gusta, que más me llaman la atención y que más me impresionaron estudiando este tema es este que se encuentra en San Lucas 12. Vamos a leer desde el versículo 21 al 32. ¿Lo puedes leer, Tami? Dice, así es que el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más importante que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, no siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, pero Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afán añadirse a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios como crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios las hierbas que hoy están en el campo y hoy es y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más vosotros hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque estas cosas busca la gente del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas.
No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Bueno, tal vez el contexto de este capítulo de Lucas es muy interesante porque al principio del capítulo le está hablando a los discípulos diciéndole que se cuiden de la levadura de los fariseos, que en ese tiempo era la soberbia, ¿no? Y entonces está en un contexto de cuidarnos de la soberbia y de poner las cosas en el lugar correcto. Y también habla de una parábola, ¿no? De uno que tuvo mucho dinero y que iba a ser un granero y estaba teniendo muchos planes, pero le dice, hoy vas a morir y ¿para quién va a quedar todo eso? Entonces ahí le dice, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Entonces, es como que las personas, digamos, que están en ese mundo de soberbia, que tienen esa actitud soberbia, es algo que no está agradando a Dios. Y en ese contexto que nos está diciendo de que miren las cosas que Dios ha creado, o sea, y los lirios, y yo cuando busqué las imágenes de los lirios, si vemos ahí esas flores son preciosísimas, o sea, tienen colores hermosos, son sencillas, pero son muy hermosas. Dice que ni siquiera Salomón, que fue el rey que tuvo más dinero y más prosperidad en el tiempo de Israel, ¿no? No se llegó a vestir como una de estas flores que Dios mismo crea con sus manos. Entonces, Él nos dice que nosotros somos mucho más importantes y que no le demos tanta importancia a lo que nos ponemos, a lo que vestimos, porque Dios quiere hacerse cargo también de nuestras necesidades. Y dice que a lo que más debemos dar importancia, donde tiene que estar nuestro enfoque, es en el reino de Dios y su justicia, es en servir a Dios, en realmente entregarle todo lo que nosotros somos a Dios y Él va a suplir todas nuestras necesidades abundantemente, ¿no? Ujú. Bueno, el siguiente versículo es el que casi todas las personas han escuchado cuando se habla de vestimenta, en el que casi todos nos basamos, digamos, para Timoteo. hablar de esto. Segunda de Timoteo. Quizás leer también vamos a leer desde el versículo 8 en adelante. Dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda el silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue tomado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor, santificación, con modestia. Y aquí una palabra que se repite tal vez varias veces es modestia y también, bueno, hay otras palabras que luego vamos a ver su significado porque también en las citas que vamos a presentar a continuación habla mucho de eso. Pero aquí me gustaría resaltar y ver cuál es el significado de la palabra ostentoso para comenzar a sentar los principios en los que se basa la Biblia para vestirnos, ¿no? Ostentoso dice que muestra un lujo y riqueza excesivos, que se hace con ostentación o exageración para que los demás lo vean. Entonces, en este primer lugar, digamos, nos está llamando Dios a vestirnos de una manera sencilla. O sea, no queriendo llamar la atención con lo que nos pongamos y no intentando no ser llamativos. También la palabra pudor, por ejemplo, en el diccionario, si ustedes buscan, que luego lo vamos a ver también, habla sobre de una manera no provocativa. Entonces ahí estamos viendo otro de los principios. Y con modestia va en ese mismo sentido, ¿no? De no ser llamativos, de no ser ostentosos, de no buscar riquezas ni lujos excesivos, sino más bien estar vestidos de esa manera. Y lo que me llama la atención es que las cosas que dice al final de la mujer, ¿no? Dice, pero se salvará engendrando hijos y si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Esto a mí me llamó la atención porque cuando nosotros nos ponemos a pensar como madres cuántas cosas tenemos que hacer y cómo Dios nos está trabajando en nuestro carácter, ¿no? Porque muchas veces creemos que es imposible y nos parece muy difícil criar a nuestros hijos, pero
creyendo que Dios nos ayuda, tenemos la fe y nos puede dar ese amor y nos santifica, y nos va purificando y nos va transformando. Y bueno, con esa modestia que necesitamos tener también como principio al momento de vestirnos, ¿no? Yo creo que en la parte que dice engendrando hijos es porque no hay una manera de poder refinar el carácter más efectiva, diría yo, que es a través de un hijo, porque nos muestra el amor que tiene el padre hacia nosotros. Y nosotros tenemos que expresar ese amor hacia nuestros hijos. Y aunque nosotros a veces nos sintamos a veces sobrepasados por lo que hacen ellos, luego nos hace recuerdo, tú eres mi hijo, tú haces lo mismo. Mm, sí, Y nos así es. enseña de una manera práctica. Así es. Luego otro versículo que habla de esto es Primera de Pedro 3 y vamos a leer desde el versículo 1 al 5. Puedes leer también. Dice, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Si considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea en extremo de peinados ostentosos, de adornos de oro o vestidos de lujo, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando estar sujetas a sus maridos. Y aquí, bueno, también habla sobre lo mismo. Dice de que se tienen que vestir sin ostento, o sea, de una manera no ostentosa, ¿no? O sea, de una manera no buscando los lujos de este mundo ni las riquezas de este mundo, sino buscando realmente esa decoración que es incorruptible y que nadie nos puede quitar, que es la de un corazón, la interior, ¿no? Por ejemplo, de tener una actitud amable, de una actitud amena, de que las personas se sientan cómodas y felices de estar cerca de nosotros, Porque ¿no? ahí dice, para que sean ganados sin palabras, sino por la conducta. Quizás a veces no es necesario que digamos nada, Así es. solamente que las personas vean cuál es nuestra manera de actuar, nuestra conducta, y ellos a través de eso, inconscientemente quizás van a aprender. Así Porque es. nosotros nos transformamos según lo que vemos. Por eso dice de que debemos poner nuestros ojos en nuestro Salvador para que seamos transformados por vista. Sí, El problema es que si ahora estamos viendo más hacia el mundo en vez que hacia Cristo, nos vamos a transformar al lado que estamos pesando más la balanza. así es. Así que aquí hay otro de esos, digamos, puntos de que también habla de los peinados ostentosos y bueno, de adornos de oro y en esa época, bueno, y en esos lugares también es como que se le da mucha importancia a los adornos, es como lo que digamos le da cierta, cierto valor a las Ujú. mujeres. Entonces, también por eso es que nos habla de eso, ¿no? Y nos Y te da insta un de eso, nivel ¿no? social igual. Sí, así es. Y aquí una de las citas que habla también de conducción del niño en los capítulos que estamos leyendo a continuación, habla sobre, me gustaría leer esta cita que dice, muchos consideran que esas órdenes son demasiado anticuadas para que se les preste atención, pero el que les dio a sus discípulos comprendía los peligros que entrañarían en nuestro tiempo el amor al vestido y nos envió la siguiente amonestación. Le prestaremos atención y seremos sabios. O sea, esto no es anticuado. Si lo dejó Dios en su palabra, si lo dejó escrito, es porque realmente traspasa los tiempos, traspasa digamos, el tiempo en el que Jesús estuvo en esta tierra llega hasta nosotros. Entonces, realmente nosotros tenemos que esforzarnos en prestarle atención y también habla sobre qué actitud debemos tener nosotros. Dice, una actitud, vuestra conducta casta y respetuosa. O sea, si nosotros tenemos una actitud de llamar la atención y no respetar a nadie y, por ejemplo, despreciar a las personas o maltratar a las personas, eso no es lo que Dios está buscando, sino que realmente nosotros busquemos digamos, llenar la decoración interior. O sea, estar estudiando la palabra de Dios para poder
llenarnos espiritualmente y poder realmente llevar al mundo a Jesús, ¿no? Y uno de los libros o de los capítulos de la Biblia que habla sobre las mujeres virtuosas es Proverbios 31 y aquí también habla sobre el vestido, ¿no? Y bueno, ¿te gustaría leer también, porfa? Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Aquí nos enseña de que no es más de valor el oro, sino es la persona que lo va a cargar, digamos, en ese Sí, momento. Dice, el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que va bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas nobles, dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. y aquí cuando habla de su ropa, ¿no? Está diciendo la tela que está hecha, que es de lino fino y púrpura, ¿no? Es su vestido. Y cuando nosotros, o lo primero que a mí se me vino a la cabeza cuando volví a leer este proverbio, cuando decía esa parte del lino fino, se me vino directamente Apocalipsis, cuando dice qué es el lino fino. Y el lino fino en Apocalipsis 19 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces aquí está hablando sobre que, digamos, esa vestimenta que tenía que la mujer virtuosa es ese lino fino que representa la justicia y la justicia, digamos, las obras justas de los santos y también la justicia de Jesucristo que se manifiesta en ella, o sea, que nosotros somos santificados por Él y transformados por Él. Entonces, ese debería ser nuestro enfoque al momento de elegir nuestra ropa, o sea, que lo vamos a ver en otra cita más adelante, que es algo simbólico, algo que tiene que mostrar al mundo y representar al mundo, digamos, lo que nosotros somos y lo que queremos representar, que es a Jesús, ¿no? Y algo que me llamó la atención, por eso puse estas imágenes, es que el lino, si ustedes ven ahí, no tiene esos colores que son llamativos, no es una tela que es brillosa, sino más bien todo lo opuesto, es una tela que es bastante, digamos, no llamativa en el sentido de que no es brilloso, no es así de como que mírenme, sino más bien es una tela más noble, es muy bonita esa tela, a mí me gusta mucho. Pero me parece que es esa de las características que tiene, de que no es de las telas llamativas, ¿no? Y también aquí hay una representación, ¿no? Del que la esposa se vistió de lino fino para recibir al esposo. Aquí hay unos vestidos de novia hechos de lino. Y una de las características que me llamó la atención cuando uno busca vestidos de lino es que son súper sencillos. O sea, totalmente contrario a lo que vemos en los vestidos, ¿no? Actualmente de novia. Y aquí también hay un versículo que nos habla
sobre las vestiduras que iba a tener el sacerdote, el sumo sacerdote. Y eso nos representa de que para Dios sí es importante. O sea, para Jesús realmente fue importante y para Dios es importante la vestidura con la que nosotros nos vestimos, porque puso una específicamente para la ropa que iba a tener el sumo sacerdote el que y se iba a presentar a su presencia, digamos. Entonces tiene las diferentes características que también hablan del lino, ¿no? ¿Me lo puedes leer también? Levítico 16 dice, habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y dijo Jehová a Moisés, di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para la expiación y un carnero para el holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras con las que se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y aquí está hablando justamente de lino, que como dijimos antes, esto es en el día de la expiación. Sí. Ese era el único día que el sumo sacerdote podía entrar, digamos, donde estaba el arca. Y por eso es que sus hijos murieron, porque habían entrado en cualquier otro momento y no se habían presentado de la manera correcta. Entonces, al entrar, digamos, en la presencia de Dios, se le llamaba que tenía que vestirse, digamos, de vestiduras blancas y santas y de lino. Y esto es porque justamente representaba la justicia de Cristo, que nosotros somos justificados por Él y que su sangre nos permite entrar en la presencia del Señor. Entonces, es importante esto, es algo simbólico y es algo que también tiene que trascender a cómo nos vestimos hoy en día, porque nosotros sabemos que estamos en el día de expiación, Y digamos. toda su vestidura era de lino, Sí, incluso su ropa interior, dice, sí, era de lino. Entonces no podemos dejar una parte, digamos, de nuestro aspecto, digamos, me he visto correctamente un día, pero el resto, Mm, digamos, del tiempo no. sí, No, era todo, completamente. O sea, toda nuestra vida tiene que estar transformada. así es. Y tiene que verse a través de nuestra vestimenta, ¿no? Así que ahora vamos a comenzar con las preguntas de los capítulos del 65 al 67 de Conducción del Niño, que son los que vamos a estar llevando a cabo el día de hoy. Y dice la primera pregunta, ¿qué dice nuestra vestimenta de nosotros? Y aquí vamos a leer que dice, el vestido y su arreglo en la persona son generalmente un índice de lo que es el hombre o la mujer. O sea, normalmente nosotros nos vestimos, pues, representa mucho de lo que nosotros somos. Digamos, si somos unas personas sencillas, si somos personas que no nos gusta la ostentación o nos gusta llamar la atención, se va a ver reflejado en cómo nos vestimos. Juzgamos el carácter de una persona por el estilo del vestido que lleva. Una mujer modesta y piadosa se vestirá con modestia. El gusto refinado, la mente cultivada, se revelará en la elección de un atavío sencillo y apropiado. La que es sencilla y modesta en su vestido y en sus maneras muestra que comprende que una verdadera mujer se caracteriza por el valor moral. Cuán encantadora, cuán interesante es la sencillez en el vestido, que en su gracia puede compararse con las flores del campo. Entonces, aquí dice que cuando nosotros nos vestimos de una manera sencilla, de una manera apropiada, de una manera que no está buscando llamar la atención, de una manera modesta, dice que estamos mostrando de que nosotros comprendemos que nuestro mayor valor es el interior y que una verdadera mujer se caracteriza por el valor moral. Porque si nosotros vamos a la calle y vemos a una persona que tiene un escote, digamos, y cosas así, eh, o sea, no nos va a llevar a pensar de que es una persona que está valorando, digamos, su vida espiritual sobre todas las cosas. Más bien, pensamos que no puede ya no tener una relación con Dios, puede no conocer a Dios realmente. Entonces,
aquí habla mucho sobre eso y de que esa sencillez en nuestro vestido se compara a las flores del campo. Y algo que me gusta de las flores del campo es que no son, o sea, no son sin vida, no son, digamos, un color muerto, sino más bien son muy coloridas, muy hermosas, pero un tinte no chillón, digamos, sino más bien hermoso que adorna el campo, no que se roba, digamos, todas las impresiones para él, ¿no? Y si nos fijamos, bueno, nos hace bastante hincapié en fijarnos en las flores del campo. Esto nos da también una de las lecciones que podemos enseñarle a nuestros hijos cuando salimos al campo. Porque hay que ser prácticos. ¿En qué momento les podemos aprovechar de inculcar estas lecciones? Es en ese momento que vamos a poner en práctica, no sé, una caminata por la mañana y nos encontramos con las flores del campo y podemos enseñarles a nuestros pequeños estas lecciones. Que así debemos ser ante el Señor. Mm. Sencillos, porque delante del Señor es Él el que tiene que ser glorificado, no Así nosotros. es, así es. Y que se vea, digamos, el poder creador de Dios, digamos, porque cuando uno ve una flor dice, qué maravilloso es el artista que estaba detrás de esto, ¿no? Y podemos reflejar, digamos, esa maravilla de la creación con un buen carácter. Porque de nada sirve cuando una persona se viste muy bien o se viste de una manera muy llamativa o se ve atractiva, digamos, y cuando hablas con ella que esté vacía por dentro, que no te edifique, digamos, sino más bien te reste, como, como se dice actualmente, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿qué es lo principal que debemos tomar en cuenta en el momento de vestirnos? Bueno, ¿en qué debemos pensar? O sea, ¿para qué lo hacemos? ¿Cuál es el motivo? Porque muchas veces nosotros nos vestimos y nos preparamos de acuerdo a la circunstancia a la que vamos a estar. Por ejemplo, cuando estamos en casa, día de limpieza, no es la misma vestimenta que usamos para ir a la ciudad o que usamos para ir al mercado, por ejemplo, o para una cita con alguien importante o para ir a la iglesia. Entonces, tenemos que ver eh, para qué lo hacemos. Así es, Y bueno, la cita nos dice, y no es que queramos solamente leer citas y citas, sino es para que entiendan de que no es algo que nosotros estamos diciendo, sí, sino que es algo que Dios dijo a través de su profetisa. sí, que Y busquemos que, la palabra de Dios, ajá, ¿no? que no es que, o que si alguien ya se lo hizo mención antes, no fue que quizás esa persona le quiso criticar, sino que solamente hizo mención de lo que está escrito. Y dice, en el vestido, lo mismo que en todas las demás cosas, tenemos el privilegio de honrar a nuestro Creador. Entonces aquí tenemos la primera cosa que tenemos que tomar en cuenta al momento de elegir nuestra vestimenta. Tiene que honrar a nuestro Creador, no a nosotros mismos. Así es, Dice, Él no solo desea que nuestro vestido tiene que ser limpio, saludable, apropiado y sentador. Y más adelante vamos a ir desglosando algunas de estas características. Por ejemplo, cuál es un vestido saludable sí, y acerca del vestido limpio y lo demás. Dice, debemos tratar de sacar el mejor partido de nuestra apariencia. Tampoco nos dice que tenemos que ser desarreglados. sí. O no pensar qué ropa me queda mejor a mí, digamos, por mi tipo de Ajá, cuerpo, sino realmente sacarle partido, dice. Y no sacarle partido en el sentido de, ay, que me miren a mí, que miren qué bien está mi cuerpo, qué mal está mi cuerpo, sino más bien en que vean, digamos, que seamos atractivos en el sentido de que sea agradable estar con ajá. nosotros, no que espantemos a las personas, sino más bien que les guste estar a nuestro lado. Dice, en el tabernáculo, en el servicio del tabernáculo, Dios explicó todo detalle concerniente a las vestiduras de los que ministraban delante de él. Esto nos enseña que él tiene una preferencia con respecto a la indumentaria de los que le sirven. Somos un pueblo especial, pueblo adquirido y apartado. Entonces, no solamente tenemos costumbres diferentes y una alimentación diferente, sino que también nos ha dado una vestimenta diferente. Y dice, fueron muy específicas las instrucciones dadas acerca de las vestiduras de Aarón, porque eran simbólicas.
Así la indumentaria de los que siguen a Cristo deben ser simbólicas. En todas las cosas debemos ser representantes de Él. En todo momento, en todo lugar, seguimos siendo hijos de Dios. Entonces no hay una excusa de que sí, para la iglesia me he visto bien, pero luego voy a salir a otra parte y me voy a vestir de una manera incorrecta. ¿Por qué? Porque en todo momento somos representantes de Él. De nuestra apariencia, en todo respecto, debe caracterizarse por el aseo, la modestia y la pureza. Quizás no solamente sea el vestirse ostentosamente, sino que podemos caer también en el otro extremo de ser descuidados. Sí, Y no le estamos representando en ninguna de las dos formas. Si sí. somos descuidados, dice con poco aseo, con nuestras vestimentas sucias o con la vestimenta rota, que dé una mala apariencia, no le estamos representando. Y si también nos vamos al otro extremo, tampoco. Sí, Entonces hay que tenemos que tener un encontrar un equilibrio, equilibrio. como en todas las cosas. Eso es algo importante. Bueno, aquí dice, debemos seguir las costumbres o modas del mundo. Bueno, aquí yo saqué una captura, digamos, de algo que había encontrado de que en teoría estas son las tendencias del 2022. Aquí en la parte de arriba las mujeres, como la tendencia de las mujeres, y abajo la tendencia de los hombres. O sea, realmente ninguna atractiva ni llamativa, sino más bien todo completamente para usar colores llamativos, usar colores y no sé, no me gusta Ninguno. ninguno de los estilos, pero Ninguno se acomoda. aquí la pregunta es si realmente nosotros debemos seguir estas costumbres del mundo, que tal vez no sean tan así, de que tan al extremo, pero sí hay costumbres que sí rigen nuestro lugar, digamos, por ejemplo, cuando salimos nosotros a la calle, cuáles son las principales cosas que nosotros vemos a nuestro alrededor. Creo que algo está muy de moda es el crop top, digamos, que son, o ese tipo de cosas. Entonces, tal vez no llegan a ese nivel, pero sí están, digamos, con esas, En camino. en ese camino, sí. Los cristianos no deberían empeñarse en convertirse en un reír vistiéndose en forma diferente del mundo. O sea, ya que hay hay un punto importante. O sea, no tenemos que vestirnos de una manera ridícula, digamos, como para que la gente se ría de nosotros, vistiéndonos completamente diferente al mundo, dice, pero si al poner en práctica sus convicciones de lo que corresponde respecto al vestir modesta y saludablemente se encuentra fuera de moda, no debieran cambiar su vestido a fin de asemejarse al mundo. Debieran manifestar una noble independencia y valor moral de hacer lo correcto aunque todo el mundo difiera de ellos. Entonces, aquí hay dos cosas. Por un lado, no tenemos que esforzarnos por, digamos, vestirnos de una manera diferente, completamente diferente al mundo, que seamos el reír, pero por otro lado, que si realmente nuestra conciencia nos dice, no tenés que vestir con un escote así, o no tenés que vestirte de esta manera o de la otra, si nuestra conciencia nos dice eso, no tenemos que, digamos, escatimar y decir, bueno, yo voy a digamos, crucificar mi conciencia para poder seguir al mundo y poder vestirme igual que él, sino más bien tener ese punto de equilibrio, ¿no? Y aquí dice, si el mundo introduce una moda recatada, conveniente y saludable, que está de acuerdo con la Biblia, no cambiará nuestra relación con Dios o con el mundo el adoptar tal estilo de vestido. Los cristianos debieran seguir a Cristo y hacer sus vestidos conforme a la palabra de Dios. Debieran evitarse los extremos. Humildemente debieran seguir un sendero recto sin tomar en cuenta el aplauso o la censura y debieran aferrarse a lo correcto por ser correcto. O sea, ¿qué es lo que tiene que, digamos, primar en el momento en el que nosotros nos vistamos? ¿Nosotros tenemos que seguir las cosas del mundo? No, o sea, tenemos que seguir lo que dice la Biblia. Y por más que seamos completamente diferentes al mundo, nos vean diferentes, no tenemos que optar un estilo de vida para que nos aplaudan, para que nos respeten, para, digamos, mostrar algún tipo de estatus, sino por lo que dice la Biblia y seguir lo correcto porque es correcto. Y no, y hacer todas las cosas que nosotros hacemos, como dice, si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios.
Entonces, que ese sea nuestro principal objetivo, honrar a Dios con nuestra vestimenta, con cuando las personas nos vean, puedan sentirse bien de que están con un hijo de Dios, digamos, y que puedan ser bendecidos con nuestra presencia. Y también, digamos, que ellos puedan ver a una persona que está intentando hacer lo correcto hasta en las mínimas cosas que nosotros pensamos que son mínimas, pero que es importante como el tema de la vestimenta, por ejemplo. Lo interesante es que tampoco nos dice que absolutamente nada del mundo, Sí, porque lamentablemente, digamos, dentro del pueblo cristiano, diga, no hay, no, esta tienda es cristiana y solamente aquí vas a comprar. No existe eso. no, Entonces tenemos la opción de poder elegir dentro de lo que está. así ¿Y es. qué nos dice? Si digamos, por ejemplo, me hace recuerdo en Chile, hubo una temporada que en verano estuvieron de moda todos los vestidos largos florales, digamos. Sí, Estaban y eran hermosos y sí, estaban totalmente de acuerdo con los principios. Entonces, ¿qué nos dice? Podemos hacer uso de la ropa que está disponible siempre y cuando cumpla con, digamos, los estándares de la modestia. Y el luego vamos a pudor, ver que hay sí. otros estándares más para poder elegir bien nuestra manera de vestir, nuestra ropa. Pero si está conforme a lo que se nos ha dicho, entonces podemos adquirirlo y utilizarlo. Así es, eso es muy importante ese tema. ¿Y cuáles son los extremos que debemos evitar? Porque bueno, ahí hablábamos de que se deberían evitar los extremos y aquí pusimos una balanza, digamos, para poder ser equilibrados, ¿no? Como en la vida cristiana necesitamos en muchas cosas el equilibrio, así que ¿cuáles son esos extremos que necesitamos evitar? Bueno, en la parte anterior estábamos hablando acerca de los extremos o en que era muy Descuidado. descuidado y era demasiado ostentoso. Ahora vamos a ver también a qué se refiere esto. Y la cita nos dice, hay quienes continuamente insisten en el orgullo y en el vestido, que descuidan sus propios atavíos. Piensan que la suciedad es una virtud y que se visten sin prolijidad y sin gusto, y su vestimenta con frecuencia tiene una apariencia de una bolsa, saco, una bolsa de saco que los recubre. Sus atavíos son sucios y sin embargo los tales siempre hablan contra el orgullo. Creen que el ser humilde Es vestirte es como vestirte de una un manera, pordiosero. ajá, digamos, sin forma, porque dice que era como una bolsa de saco, y que inclusive se han descuidado a tal punto que su ropa está sucia, dice. Dice, sus atavíos son tan sucios y sin embargo los tales siempre hablan contra el orgullo. El hecho de no tener un cuidado también los hace ser orgullosos. Exactamente. Clasifican a la decencia y la limpieza con el orgullo. El querer ser limpios, el querer ser ordenados y adquirir lo necesario para poder ponerlo en práctica no es orgullo, sino que es poder dar también un buen testimonio. Porque, ¿qué diría la gente si viera a todos los cristianos vestidos de cualquier forma, sucio, roto, descuidado? Y Al si, final y la si religión se transformaría en cualquier cosa. Sí, y si nosotros nos podemos a pensar en el cielo, cómo va a ser las Ajá. cosas, o sea, y cómo están vestidos los ángeles, o sea, los ángeles yo creo que tienen su ropa específica y totalmente limpia, hermosa, como siempre vemos todas las ilustraciones vestidos de blanco, ¿no? Y que resplandecen, entonces está completamente contrario a lo que también está en el cielo. Y es como que esas personas creo que se empeñan tanto, o están mirando tanto, digamos, cómo se está vistiendo ella. Ay, pero mira Ujú. cómo se está vistiendo, que comienzan a descuidarse completamente y claro, optan por ponerse una cosa que dice, no, está completamente contraria a lo que los otros están vistiendo, digamos. Y bueno, también tenemos el otro extremo, ¿no? Dice, los que son desprolijos y desaseados en el vestido rara vez se distinguen por su conversación elevada y poseen sentimientos poco refinados. Han caído en la crítica y hasta en la vulgaridad, quizás a la forma de expresarse acerca de los demás. Dice, a veces consideran que la extravagancia y la tosquedad son humildad. No hay que confundir. Tenemos que ser humildes,
pero no descuidados, ni toscos. Sí, y tosco es, digamos, ser bruto, en Ajá. otras palabras, digamos. Sino Entonces, que tenemos que, como decía, ser representantes de Dios. de Dios. Dice, tampoco ahora el otro extremo, o sea, ya vimos, ni demasiado, no confundir la humildad con la precariedad. Ahora tampoco no confundir el preocuparse por el vestido con el ser extravagante y ostentoso. El vestido ostentoso y extravagante con demasiada frecuencia fomenta la concupiscencia en el corazón de los que lo llevan y despiertan las bajas pasiones en el corazón del que mira. En este caso estamos diciendo, el que se vistió, digamos, ya ostentosamente, hizo también que el que está en la otra posición genere en su corazón malos sentimientos. Y ahora cualquiera diría, pero ¿y qué tiene que ver él conmigo? Mm, Pero nosotros afectamos a las personas que nos rodean. No somos personas individuales, vivimos en una sociedad. Dios ve que la ruina del carácter es precedida frecuentemente por la complacencia del orgullo y la vanidad en el vestido. Que ve que los atavíos costosos sofocan el deseo de hacer el bien. ¿Por qué sofocan el deseo de hacer el bien? Uno, que más adelante vamos a ver, es un gasto de dinero. Entonces, quizás ya no vas a tener los recursos para poder hacer el bien. Dos, vas a querer cuidar tu vestido. Tu traje costoso, no vas a querer ir a ensuciarlo por acercarte al que estaba necesitando ayuda. Entonces, nos coartan, digamos, nos encierran para no poder hacer obras buenas. Es como cuando la mamá te decía, si te vas a poner eso, no vas a jugar. Entonces no podías jugar, pero tú estabas feliz. Ay, pero no importa, todos me van a ver que voy con mi trajecito lindo. Pero nos quitan las oportunidades. Y no solo eso, sino que a veces, digamos, cuando hay una persona que se viste de esa manera ostentosa y extravagante, o sea, están poniendo sus ojos en cómo me voy a ver mejor, en qué cosas, entonces están sus ojos en sí mismos. Y muchas veces las personas que están en sí mismos sus ojos no pueden ver la necesidad de los demás, Ujú. porque su mundo es ellos mismos. Ellos Entonces, necesitan. sí, entonces en ese sentido también es muy importante de que a veces cuando las personas se miran demasiado a ellos, dejan de ver al resto del mundo, dejan de ser importantes al resto del mundo. Se vuelven en ellos el centro de atención. Ellos son los que necesitan, ellos son los pobres, ellos son... No hay nadie en la situación que ellos. Así. Y bueno, el orgullo y la extravagancia en el vestido son pecados a los cuales están propensas especialmente las mujeres. Y lamentablemente es así. Nosotras somos las que siempre estamos más pendientes, no solo de nosotras, sino que también de los que nos rodean. Mm, Y es una trampa del enemigo. así. Dice, de ahí que estas advertencias se refieran directamente a nosotros. O sea, Por eso es que habla tanto ajá, de las mujeres se vistan de modestia y todo eso. No dice hombres vístanse así y así, sino por que eso se ha preocupado el Señor de dejarnos algo especialmente para nosotras. Es una carta dedicada a nosotras. y tomémoslo Es un con papá amor. preocupado por sus hijas. Así es. Dice, ¿de cuán poco valor son el oro, las perlas o el atavío costoso cuando se comparan con la humildad y el encanto de Cristo? En eso tenemos que meditar. Nada se compara al poder asemejarnos a nuestro Padre. Cuando somos niños siempre decimos, yo quiero ser como mi papá o yo quiero ser como mi mamá. Y el Señor está esperando que nosotros digamos, yo quiero ser como mi Señor, como mi Salvador. Pero para que lo logremos necesitamos pasar por un proceso de cambio. Y cuando nosotros ponemos nuestros ojos en Jesús, igual pensamos en cómo se vestía Jesús. De hecho, o sea, toda la maravilla y todo el poder, digamos, divino se escondió digamos, en una persona que no tenía un atractivo que sea más allá del común para que sean llamados y atraídos por lo que tenía por dentro, por lo que venía a predicar y a mostrar. Entonces, si nosotros pensamos en eso, realmente nos vamos a preocupar por cultivarnos interiormente en vez de estar cultivándonos exteriormente, ¿no?
Y aquí dice que son pecados, digamos, el orgullo y la extravagancia en el vestido, o sea, y el estar constantemente viendo, ay, de cómo me voy a vestir mejor, de qué ropa o sea, cuando ponemos nuestros ojos ahí demasiado en eso, pecamos contra Dios, porque dejamos de ponerlo a Él en primer lugar, así que ahí también está la importancia de eso, ¿no? Y bueno, aquí estaba ese versículo que habíamos leído, y yo quise poner este versículo aquí porque me parece que algo que estamos viendo, digamos que está demostrado, es que todo lo que dice Elena G. de White está basado netamente en lo que dice la Biblia. Entonces, así es que nosotros podemos saber que es confiable, que es seguro, digamos, que si nosotros queremos seguir a Dios, tenemos que ver esto, ¿no? Y como dice ese versículo que dice que las mujeres tratan bien de ropa decorosa, con pudor modestia y no con vestidos ostentosos, ¿no? Lo que podemos pensar es, la Biblia no los dijo, pero a través del espíritu de profecía tenemos la lupa que nos lo amplía. Sí, Quizás solamente aquí nos dice de manera simple, con ropa decorosa, con pudor, con modestia, no con peinado ostentoso. Pero quizás hay muchos puntos que faltan entender a simple vista leyendo así el mensaje. Pero si vamos al espíritu de profecía, ya lo vamos a ver desglosado. Y vamos a entender en diferentes puntos y aspectos a qué se refiere eso. Ya así en una es. manera más aplicada. Así es. Y aquí, bueno, dice, ¿qué beneficio nos trae vestirnos de forma recatada? Bueno, y aquí algunos de los ejemplos que veíamos, ¿no? Y dice, mis hermanas, evitad una apariencia, aún la apariencia de mal. En esta era disoluta, saturada de corrupción, no estáis seguras a menos que estéis protegidas. La virtud y el recato son raros. Os exhorto, como seguidoras de Cristo, que hacéis una elevada profesión, que acaricéis la preciosa y sin par gema del recato. Ella preservará la virtud. La casta y sencillez en el vestir, unida a la modestia en la conducta, será de mucho mayor influencia para rodear a una joven de una atmósfera de reserva sagrada que será para ella un escudo contra miles de peligros. O sea, nosotros, digamos, algo que me molesta mucho de la sociedad actual, que tal vez van a criticarme por lo que voy a decir, es de que muchas veces le echamos la culpa, o sea, por ejemplo, hay gente que dice, pero cuando hablan de las violaciones, cuando hablan de ese tipo de cosas, de que siempre el culpable, obviamente, el culpable es el violador y no hay nada, digamos, que lo justifique, pero aquí dice que si nosotros nos vestimos de una manera recatada, no de una manera provocativa, de una manera llamativa, de una manera en la que estemos Expuestas. expuestas, vamos a ser librados de mucho mal. Y en ese tiempo yo me imagino que la corrupción que había y esa era ahí dice que era disoluta en ese tiempo, ¿cuánto más está ahora? Eso fue hace 130, 180 años más o menos que esto fue escrito. Y entonces realmente nosotros como seguidoras de Cristo tenemos que buscar la manera de proteger nuestras vidas y nuestra integridad en todo sentido. O sea, para que no nos falten al respeto de ninguna manera, de Ujú. ningún sentido. Pueden hacer el ejercicio. O sea, si van por la calle, si vamos por la calle, nos fijamos a una persona que está vestida de una manera incorrecta, quizás de una manera provocativa, o con un escote que muestre demasiado, o con un short, un corto que muestre demasiado, y que pase por donde hay hombres, lo más seguro es que le digan cosas impropias. Ahora, la diferencia es grande al momento de que pase una persona vestida correctamente. Hasta pueden mostrarte más respeto y pueden ser más caballerosos contigo de lo que han sido con la otra mujer, digamos. Sí, Una comparación. sí, entonces nosotros realmente tenemos que ver esto y si queremos ser librados de todo el peligro que hoy en día se están viendo tantas cosas, porque yo creo que la maldad está aumentada como nunca antes, tenemos que realmente obedecer a lo que Dios nos dice, ¿no? Aquí dice el recato. ¿Qué es el significado de recato? Es el miramiento o reserva con que una persona, bueno, esta traducción, ¿no? Esta definición, ¿no? Cuidado que una persona, especialmente una mujer,
muestra de no parecer indecorosa o provocativa. Eso es vestir con recato. Y aquí decía, eh, hacéis que acaricéis la preciosa y sin par gema de recato. Si nosotros queremos ser librados de eso, tenemos que acariciar esa gema que es el de no vestir de una manera indecorosa O ni provocativa. provocativa. Y bueno, lo que significa modesto o modesta es humilde o carente de vanidad para vanagloriarse y dicho especialmente de una mujer honesta y pudorosa. O sea, aquí también me llama la atención cuando, cuando buscamos las definiciones, dice especialmente una mujer o sea, no solamente la Biblia es que enfoca eso, digamos, en las mujeres, sino también las definiciones de estas mismas palabras que nosotros vemos tanto en la Biblia como en los escritos de Elena, dan una definición especial para las mujeres, ¿no? Y aquí dice que dicho especialmente una mujer sea honesta y pudorosa. Entonces, cuando nosotros tenemos una actitud y una conducta modesta, dice que también podemos ser librados de muchas maldades. Y cuando nosotros somos una modesta y también no somos coquetas en nuestra manera Expresarnos. de expresarnos y de hablar con los demás, también estamos, tanto nosotros nos salvamos como a nuestro alrededor, de no ser una tentación. Y aquí también la definición de lo que es pudor es vergüenza de exhibir el propio cuerpo desnudo o de tratar temas relacionados con el sexo, sentimiento que mueve a ocultar o evitar hablar con otras personas sobre ciertos sentimientos, pensamientos o actos que se consideran íntimos. Entonces, el pudor, el tener una actitud, digamos, de pudor, que ahí también dice una mujer honesta y pudorosa, es de una mujer que no muestra su propio cuerpo. O sea, que no está queriendo exhibir su cuerpo desnudo, ni nada cercano a eso, digamos. Entonces, este es interesante cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios y escudriñamos yo no entiendo esta palabra, búscalo en el diccionario y te va a dar una luz muchísimo mayor y ahí vas a poder realmente abrir tu mente y ver las cosas que Dios te está queriendo decir. Aquí la siguiente pregunta es, ¿cuál es la única vestimenta que aprueba el cielo? Bueno, aquí veíamos el lino fino, ¿no? Ujú. Que estamos viendo también representado ahí. Bueno, la cita nos dice, hay un vestido que cada niño y cada joven puede buscar inocentemente, y es la justicia de los santos. Como estábamos hablando durante el programa, tenemos que buscar la pureza. No tenemos otro camino. Y no podemos ser puros si estamos mezclando con el mundo. Es como la historia de la chica que se va a ir a la fiesta de su graduación. Y le dice, ya, está bien. Y le dice el papá, puedes ir, le dice, pero primero me vas a ayudar a recoger algo. Y se la lleva a una mina de carbón. Y ahí mientras ella estaba ayudándole al papá, ella estaba con su vestido blanco, le está ayudando a su papá a mover unas cosas y ella sale y le dice, pero papá, mira, estoy toda sucia, ¿cómo voy a ir así ahora? Y él le dice, lo mismo va a pasar contigo al momento de ir a la fiesta. Tú al parecer estás limpia, le dice, pero el lugar donde vas a ir no lo está y no tienes otra opción que ensuciarte, contaminarte. Por eso el Señor quiere que seamos apartados y por eso quiere que nos vistamos con su justicia. Y dice, si tan solo fueran dispuestos y perseverantes en obtener esto, como son en arreglar sus vestidos de acuerdo con las modas de la sociedad mundana, pronto estarían revestidos con la justicia de Cristo, y sus nombres no serían borrados del libro de la vida. Las madres, tanto como las jóvenes y las niñas, necesitan orar. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. Esta pureza de corazón y gracia del espíritu son más preciosas que el oro, tanto para este tiempo como para la eternidad. Solo los puros de corazón verán a Dios. No estamos haciendo una preparación también para evitar los problemas de este mundo, para llevar una mejor vida, sino que dice que estamos haciendo una preparación para el cielo. No solamente es algo que va a afectar nuestra vida aquí en la tierra,
sino que afecta a nuestra vida espiritual y a través de los cambios que realizamos en nuestra vida expresamos el deseo de poder ver a nuestro Salvador. Así es. Cuán importante es eso. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los aspectos a tener en cuenta al momento de elegir nuestra vestimenta? Y aquí está lo que hablábamos, ¿no? Hablábamos de que tal vez habían unas características que ya hemos mencionado previamente, pero ahora vamos a ver algunas otras que son que nos amplían un poco más el panorama. Y esto nos puede dar pautas de cuando nosotros pensamos, ¿de qué manera me voy a vestir entonces? ¿Con qué ropa me voy a poner? Sobre todo nosotros, mujeres que estamos, que tal vez es nuestra Debilidad. debilidad, ¿no? Bueno, dice que tiene que ser aseada, atractiva y limpia. Se ha de estimular a los jóvenes a formar hábitos correctos de vestir, de modo que su apariencia sea aseada y atractiva. Se les ha de enseñar a conservar sus vestidos limpios y cuidadosamente remendados. Sus costumbres debieran ser de tal carácter que hagan de ellos una ayuda y un alivio para otros. El vestido debe ser apropiado y de buen gusto, aunque se trate de un percal barato. Debe mantenerse pulcro y limpio. Justamente hoy estaba viendo, me salió en YouTube un video de una señora que no tiene ni siquiera tiene una casa, es como dos chapas que cubren unas paredes que estaban ahí construidas y su cuarto estaba totalmente limpio y ordenado y muchas veces, digamos, a las personas que no tienen o que viven en esas condiciones, es como que se excusan y dicen, bueno, si vivo aquí, ¿qué importa? Vivo en un chiquero, ¿no? Pero realmente era una persona muy ordenada, muy limpia y muy aseada. Y su piso era de tierra y lo mantenía, lo pasaba mojando para que no levante la tierra y el polvo. Entonces, realmente el no tener mucho dinero o el no tener recursos, no nos es excusa para no tener realmente una actitud de mantenimiento limpio y pulcro. Aunque tengamos ropa que sea barata, tenemos que cuidarla también, ¿no? Y dice remendados. O sea, tampoco es, digamos, simplemente que esté sucio. Si hay algo que está roto, Roto. se tiene que solucionar eso, se tiene que remendar, porque no debemos dar tampoco una mala impresión. Sí, y ahora está de moda, como habíamos visto en las imágenes de la moda de esto, ropa toda rota y así, ¿no? Sí. Orden y gusto correcto. Los cristianos en su vestido deben evitar lo superfluo, perdón, y ostentoso, pero su ropa es prolija, modesta, no llamativa y es llevada con gusto y con buen gusto y orden. Entonces, no tenemos que ser superficiales, pero sí tenemos que ser prolijos, digamos, estar bien vestidos de una manera modesta y no llamativa y bueno, pero tiene que ser en orden. El cielo también tiene como ley principal el orden, ¿no? El gusto correcto no es de despreciar ni condenar. Nuestra fe llevada a la práctica nos inducirá a ser tan sencillos en el vestir y celosos de buenas obras que seremos considerados peculiares. Pero cuando perdemos el gusto por el orden y la prolijidad en vestirnos, dejamos virtualmente la verdad, pues la verdad nunca degrada, sino que eleva. Entonces, cuando nosotros estamos en esa relación cercana con Dios y nos acercamos cada vez a Él y queremos parecernos cada vez más a Jesús, vamos a estar buscando cada vez más las cosas que tenemos que mejorar. Y no lo vamos a dejar todo al azar y nuestra ropa tampoco la vamos a dejar al azar, sino que vamos a tener prolijidad porque si nosotros pensamos, no, yo estoy representando a Dios en donde sea que vaya, entonces vamos a tener una prolijidad, ¿no? Después dice buen gusto en los colores y en los modelos. Aquí también está algo importante e interesante. Dice, debiera manifestarse un buen gusto en los colores. En este respecto, los colores lisos son deseables hasta donde sea conveniente. Sin embargo, debe tomarse en cuenta la calidad. Deben buscarse los colores suaves. Al elegir los figurines, debieran evitarse los modelos llamativos y chillones que muestran vanidad y orgullo superficial en los que los eligen. Y es malo un gusto extravagante,
al usar diferentes colores. Entonces nos está diciendo de que tenemos que vestirnos de una manera mejor si elegimos colores lisos. Pero también si tenemos, digamos, algún estampado que no sea demasiado extravagante, ni sea demasiado llamativo, ni Y un... combinar los colores, dice. Sí, también, ¿no? Y hubo algo que cuando yo tenía más o menos 14, 15 años, se puso de moda la ropa fosforescente. El rosado fosforescente, el verde fosforescente, el amarillo Naranjo. fosforescente, sí, el naranja y todo eso. Y creo que eso está volviendo. Y yo tenía una blusa que era ese color rosado fosforescente y a mí me encantaba ponérmela. Pero ahora cuando eh, estamos leyendo, digamos, y estamos comenzando a aprender un poquito más, por un lado, creo que cuando nosotros estamos en esa edad, sobre todo de 15 años y así, es como que estamos comenzando a querer vestirnos un poquito más bonitas y estar más bonitas, más presentables, no sé, en tu caso, pero creo que es algo en común y es ahí donde debemos tener el mayor cuidado. El de seguir los principios y ahí está la importancia de que las madres, digamos, enseñen a sus hijos qué es lo mejor y muestren a sus hijos también mi color favorito, por ejemplo, era el fucsia, que sea brillante, que brille, que dé que tenga mucho color. A mí me gustaban las cosas con muchos colores. Y con el tiempo, bueno, Dios va poniendo nuestros ojos en el lugar donde tiene que ser, ¿no? O sea, en Cristo y cuando nosotros comenzamos a pensar en Cristo, realmente nos basamos en eso y si nosotros vemos las flores del campo, tienen colores suaves, son colores rosado claro, son hermosos, digamos, y te llaman la atención cuando los ves, el lila, claro y así. Y entonces son esos colores también que tenemos que tomar en cuenta. Ténganse en cuenta la duración y la utilidad. Nuestra indumentaria, si bien modesta y sencilla, debe ser de buena calidad, de colores decentes y apropiados para el uso. Debiéramos escogerla por su durabilidad más bien que por la ostentación. Deben proporcionarnos abrigo y protección adecuados. La mujer prudente descrita en Proverbios no tendrá temor de la nieve por su familia porque toda su familia está vestida con ropas dobles. Y aquí también vemos otro punto importante, que es que sean de buena calidad. Y a veces, digamos, tal vez podemos escatimar de que, ay, no es muy caro porque es bueno, pero lo barato a veces sale caro. También. Entonces tenemos que aprender a equilibrar y sobre todo priorizar que sea algo que nos vaya a durar tiempo, ¿no? No sé si tenés algún comentario aquí. No solamente en el aspecto de la ropa, la hermana White habla acerca de esto, también habla acerca del calzado. Dice que también tenemos que poner en la balanza que de mayor valor sea su calidad y la durabilidad, porque te va a hacer ahorrar, aunque gastes un poco más en ese momento, pero te vas a ahorrar porque te va a durar por mucho tiempo. Así es importante eso. La compra de buen material es economía. Ahí lo que mencionabas, dice, es correcto comprar buen material y pagar una buena hechura, esto es economía. Pero no se necesitan ricos atavíos, o sea, podemos utilizar esto como excusa para comprar cosas, digamos, ostentosas. Y consentir en ellos es gastar para la complacencia propia dinero que debería utilizarse a la causa de Dios. Y aquí, bueno, hay que tener ese equilibrio, ¿no? De nosotros comprar una cosa que sea dura, que pueda tener una duración, digamos, que sea duradera, perdón, que sea de buen material, pero también pensar en no ser ostentosos, sino más bien en qué es lo mejor, digamos, qué es lo que más tiempo me va a durar, ¿no? Adornos innecesarios. Prescindid de los adornos innecesarios y reservad para el adelanto de la causa de Dios los medios así economizados. Aprended la lección de la abnegación y enseñadla a vuestros hijos. Y aquí creo que hay en este tema que está hablando de la economía,
repite mucho el tema de que sea para honrar a Dios, o sea, para la obra de Dios. Todo lo que economices, utilizarlo para la obra de Dios. Y cuando nosotros, como estaban los versículos, ¿no? De cuando el primer versículo que leímos, que hablaba sobre las flores del campo, que decía que nosotros tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestros ojos en la obra que tenemos que realizar y en el reino de Dios y su justicia, vamos a dejar de poner los ojos incorrectamente y obviamente vamos a intentar invertir el dinero de la mejor manera y reconociendo que todo lo que nosotros tenemos proviene de Dios. Entonces, ¿en qué quiere que nosotros, Dios, en qué quiere Dios que nosotros usemos el dinero? Y no solamente el dinero, sino que nos habla acerca de que el dedicarse a la vestimenta también usa Tiempo. tiempo. Y si juntamos tiempo y dinero, es avance de la obra, digamos. Es un tiempo y un dinero que se podría haber utilizado en. Así es. Siente bien con la edad. Esto también es importante porque a veces vemos a personas que son mayores intentando verse más jóvenes y poniéndose ropa que no va de acuerdo a su edad. Y esto es un error. Hermana mía, atraiga a sus hijos su corazón mediante el afecto. Préstele el debido cuidado y atención en todas las cosas. Proporcióneles vestidos que le sienten bien, a fin de que no estén mortificados por su apariencia, pues esto sería dañino para su respeto propio. Siempre es correcto estar vestido pulcra y adecuadamente, en una forma que siente bien con la edad y las circunstancias de la vida. Y también tenemos que tomar en cuenta lo que dice ahí, ¿no? Circunstancias de la vida. Cuando somos niños, estamos jugando todo el tiempo y entonces tenemos que utilizar y tener una ropa que sea, que esté de acuerdo a esa actividad, digamos. Cuando vamos creciendo y cuando vamos avanzando en nuestra edad, también tenemos que ir adaptándonos a nuestras circunstancias de la vida, ¿no? Ujú. Y a las actividades que se realizan. Sí, Una persona que esté, una mujer, digamos, que esté trabajando en el campo y que necesite realizar una actividad que sea de moverse para un lado y para otro, hay muchas personas que critican el uso del pantalón, por ejemplo. Pero el hecho de llevar un vestido y el vestido que sea según los principios, que sea, digamos, largo, que te cubra todo, no es el indicado o el adecuado para la actividad que se está realizando. Entonces, esto es para que también las personas puedan ver de que no, regla general es que la mujer use vestido y que esté cubierta. Sí, está bien, pero tenemos que adaptarnos según la circunstancia. Si estamos realizando una actividad donde necesitamos tener una mejor movilidad, necesitamos vestirnos acorde a eso. sí, yo creo que en ese sentido también hay personas que se refugian en el que, ay, que las mujeres no se tienen que vestir como hombres, por eso no pueden usar las faldas. Yo no estoy de acuerdo con eso, digamos, porque yo creo que hay pantalones para mujeres y Ujú, hay pantalones para hombres, son diferentes, o sea, en toda su formación en sí. Obviamente nosotros tenemos que seguir estos principios que ahora estamos siguiendo y que sean saludables también, ujú, no demasiados apretados, no demasiado ajustados, pero obviamente cuidando el pudor y la modestia, o sea, tal vez una de las cosas que puede tener el pantalón es que sea demasiado, o sea, que sea ajustado a nuestro cuerpo y que tal vez muestre de más partes de nosotros, pero en ese sentido podemos utilizar blusas más ujú. largas o utilizar o sea, los principios que Dios nos indica de acuerdo a lo que nuestra conciencia nos diga, digamos, pero también tomar en cuenta de no ser provocativos en ningún sentido. Con pudor, como decía. Y sí, así es. Así que la siguiente pregunta es, ¿qué es elegir una vestimenta saludable? Y ahí está una pregunta muy interesante porque igual lo habíamos Ajá. visto en el capítulo, en el programa anterior que hablaba sobre la vestimenta saludable, ¿no? Bueno, ya se ha mencionado varias veces vestimenta saludable. Y ahora vamos a ver de que a veces por la moda se puede sacrificar salud. Por ejemplo, depende del clima. Hace mucho frío y está llevando una falda corta porque
la ¿Por qué moda, no estás? porque tengo que estar a la moda. O, no, 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 no le vas a poner la chaqueta al niño porque le va a arruinar En la no camisita que sé, está. el Sí. estilo con el que lo hemos preparado. Cosas así. Y ahora vamos a ver en el ámbito también que tiene que ver con los niños especialmente. O, porque si se sacrifica desde pequeños la salud, ya cuando grandes, ¿qué más nos espera? Así. Y bueno, principal aspecto es que el vestido debiera ser holgado. Tampoco una bolsa de saco, como decía Sí. anteriormente, pero dice que debe ser holgado. ¿A qué se refiere? Dice que no obstruya la circulación de la sangre ni la respiración libre, plena y natural. Ahora también pensemos, en ese tiempo era muy común usar el corsé. ¿Para qué? Para caber dentro de esos trajes, ¿no? En este tiempo existe la faja y muchas veces las personas usan las fajas para poder entrar, no sé, en el vestido. Mm. Pero dice de que no deberían usarse ropas que obstruyan la circulación de la sangre ni la respiración. En el caso de una faja o un corsé, te está apretando completamente la zona abdominal y la zona torácica. O sea, no hay buena circulación ni hay buena respiración. Otro punto que nos dice es que los pies deben estar protegidos adecuadamente del frío y la humedad. O sea, tenemos que usar un calzado correcto. Dice, con esta vestimenta podemos hacer ejercicio al aire libre con un rocío de la mañana o de la noche o después de una lluvia o una nevada sin temor de resfriarnos. También nos da un consejo de salud, Sí. especialmente para los que se resfrían mucho. Entonces dice, abrígate los pies, usa una ropa correcta, adecuada. Sí, y aquí está interesante porque a veces, digamos, no escatimamos el estar bien vestidos o el estar vestidos con el abrigo suficiente con el resfriarnos. Y es algo que sí viene de la mano. O sea, muchas veces nuestra mamá nos dice, no, pero ponete la chinela, no estés con el pie descalzo que te vas a enfermar. Y sí, tenían razón cada vez que nos decían eso y es porque realmente nos cuidan de estar enfermos y al abrigarnos lo suficiente es necesario. Ajá. Ahora tampoco hay que ir al otro Al extremo. extremo, sí. Tenemos que ver, depende del clima del lugar Sí. donde vayamos. Digamos, si es un clima caliente, tampoco les vamos a abrigar, Sí, porque también les exactamente. vamos a causar un daño. Pero tenemos que encontrar el equilibrio y aprender. Y a veces es difícil. Por ejemplo, aquí estamos en Santa Cruz y uno no sabe. Por ejemplo, mi bebé se duerme en la noche y ya dentro de la casa está calentito. Pero yo le estoy queriendo abrigar y está sacando porque él le da calor. Y ya claro, le saco, pero ya luego en la madrugada está haciendo frío. Entonces, tú no sabes, o le pongo un pijama grueso o le pongo un pijama delgado o me levanto en la madrugada a taparle y ya luego se destapa. Entonces es una lucha a veces con los más pequeñitos. Pero debemos encontrar la manera de que no sean expuestos para que no se Sí, enfermen. y ahí también habla sobre por ejemplo, el rocío de la mañana y de la noche. O sea, ahí también hay que tener cuidado con los pies y también cuidado con la ropa. Y algo que también habla sobre la obstrucción de la circulación de la sangre puede suceder con los pantalones demasiado Ujú. apretados que vemos hoy en día. Y también porque no solo es en las mujeres, sino también en los hombres ahora se están usando pantalones muy apretados. O Entonces, en los niños a veces, este, no sé, sus ligas de sus pantalones vienen muy apretadas y los pobres están todos estrangulados ahí con sí. su ropa o el pañal se le ha dejado muy ajustado y eso también le va a afectar. O sus medias, sus calcetines son muy ajustados y le cortan la circulación. Sí, No solamente es en los adultos, también pensemos en los más chiquitos que ellos también tienen que vestirse de una manera que sea saludable. así es. Y la siguiente pregunta es entonces, ¿cómo afecta la correcta elección de la vestimenta a nuestros hijos? Y ahí, bueno, vemos a un niñito vistiéndose solo, ¿no? Pero vamos a ver cómo es que afecta la manera en la que nosotros elegimos la ropa, tanto que nosotros vamos a usar como nuestros hijos a los niños, ¿no? Dice, si el atavío del niño proporciona calor, abrigo y comodidad,
quedará eliminada una de las principales causas de irritación y desasosiego, intranquilidad. Eso es lo que provoca cuando los niños no están lo suficientemente abrigados, digamos, o están cómodos. Y en el caso también si tienen demasiado calor, en el caso de Santa Cruz, ¿no? El pequeño gozará mejor salud y la madre no encontrará el cuidado de su hijo demasiado pesado para sus fuerzas y para el tiempo de que dispone. Y ahí está muy importante. Las ligaduras apretadas o la ropa por demás ajustada impide la acción del corazón y de los pulmones y deben evitarse. Ninguna parte del cuerpo debe sufrir presión alguna por causa de la ropa que comprima algún órgano o limite su libertad de movimiento. Y eso también lo vemos en los niños. Cuando tienen una ropa que no los deja moverse cómodamente, se quejan y están intranquilos y quieren que se los saquen. La ropa de todos los niños debe ser tan holgada, debe estar tan holgada que les permita la más libre y completa respiración y debe adaptarse de tal modo al cuerpo que los hombros lleven todo el peso de ella. Ese es un buen tip, o sea, que el hombro, si los hombros están llevando el peso de la ropa, está bien, es correcto así. Y otro punto importante dice, debiera prestarse especial atención a las extremidades a fin de que estén bien abrigadas como el pecho y la región del corazón donde hay la mayor cantidad de calor. Los padres que dejan a sus hijos con las extremidades desnudas o casi desnudas están sacrificando la salud de sus hijos ante la moda. Si estas partes no están tan abrigadas como el cuerpo, la circulación no se equilibra. Cuando las extremidades que están lejos de los órganos vitales no están debidamente abrigadas, la sangre es impulsada a la cabeza, originando dolor de cabeza o hemorragia nasal. O hay una sensación de congestión en el pecho que produce tos o palpitación del corazón debido a que hay allí demasiada sangre. O el estómago se sobrecarga de sangre y provoca indigestión. O sea, ¿cuántas cosas puede provocar vestirnos mal? ¿Alguna vez lo pensamos? Creo que nunca pensamos en esto al momento de vestirnos. Y algo importante aquí es de que en donde están nuestros órganos vitales, el cuerpo, digamos, normalmente mantiene la temperatura. Es como que prioriza que esos lugares estén con la temperatura correcta. Pero a veces nosotros y se descuidan, digamos, el usar manga larga o el vestirlos, digamos, con pantalones largos o cosas así. Y a veces dejamos las extremidades desnudas o casi desnudas. Y eso puede provocar que se enferme también y porque no hay una circulación correcta. O sea, es como que esa parte del cuerpo no está con el suficiente calor que necesita, entonces no llega la sangre como tiene que llegar. Y es interesante que puede provocar dolor de cabeza y hemorragia nasal. A mi hermano, por ejemplo, él a veces tenía hemorragias nasales que uno no sabía por qué era. Y puede ser que haya sido por esto, por una mala circulación. Y también la tos o la palpitación del corazón puede ser porque no nos estamos abrigando completamente. Ahora que está haciendo medio fresquito estos días, hay que realmente tener cuidado en estos sentidos. Bueno, ahora la siguiente pregunta es, ¿cómo debe ser la vestimenta dentro de la iglesia, ¿no? Porque nosotros sabemos que, como dijimos hace un ratito, que para cada actividad los niños que juegan mucho, digamos, tienen un cierto tipo de vestimenta, pero ¿cómo nos deberíamos vestir para venir a la iglesia? Pero también cómo deberíamos vestir a nuestros hijos, ¿no? Para poder venir a la iglesia. Dice, hay algunas hermanas que piensan que están llevando a cabo el principio de no conformarse con el mundo al usar un sombrero ordinario y el mismo vestido usado por ellas durante la semana, el día sábado, cuando aparecen en la asamblea de los santos para participar en el culto divino. Y algunos hombres que profesan ser cristianos consideran el asunto del vestido de la misma manera. O sea, utilizamos la misma ropa de la semana para el día sábado. Y aquí nos está dando una lección de que nuestra vestimenta para el día sábado debe ser una vestimenta especial.
no lo mismo que usamos ordinariamente cada día, sino que debemos prepararnos de una manera especial, pero según los principios, para encontrarnos con nuestro Señor. Y nos da una, un ejemplo. Nos dice, si tuvieran una cita con un amigo honrado en el mundo, por ejemplo, si nos hubieran invitado a comer con el presidente o con alguien importante, digamos, ¿cómo nos preparamos? Mm. Entonces Él espera que hagamos lo mismo. Dice, eh, cuando nos preparamos para encontrarnos una cita con un amigo honrado por el mundo, de quien deseamos obtener un favor especial, dice, se afanarían para presentarse ante él con el mejor atavío que les fuera posible. Pues ese amigo se sentiría insultado si ellos llegaran a su presencia con el cabello despeinado, las ropas sucias y en desorden. Ahora, dice, se sentiría insultado. ¿Cómo se siente Dios cuando nosotros nos presentamos de esta manera incorrecta ante Él? Le estamos insultando de igual manera. Dice, sin embargo, esas personas piensan que no importa en qué forma se presenten o en qué condición está su persona, cuando en el día sábado se reúnen para adorar a Dios. Entonces, este es, digamos, la lección práctica. Cuando vayamos a la iglesia, pensemos en esto. Nos estamos encontrando con no es persona, pero con El rey del el ser universo. más importante que hay en este universo. Tenemos que vestirnos de la mejor forma que tengamos posible, no cayendo siempre en ostentación, pero de la mejor manera posible. No sucios, no despeinados, no desordenados, ni empolvados, sino que de una manera que no vayamos a insultar la presencia de Dios en ese lugar. Sí, algo que me acuerdo una vez que Noé me dijo de que su padre, por ejemplo, o su madre, mejor dicho, le decía, vamos a estrenar la ropa para el Señor. O sea, normalmente el sábado era donde estrenaban la ropa que iban a utilizar en ese día. Entonces, darle la importancia realmente al día de reposo, por un lado, y también al lugar donde estamos yendo. Yo creo que sí, como está el ejemplo claro, ¿no? Si tenemos una cita en un lugar importante o si tenemos una cena también en un lugar importante, no nos vamos a vestir de cualquier manera, sino que va a ser una vestimenta especial. Entonces, a veces esas cosas, esas actitudes de no darle importancia a eso, demuestra dónde están nuestros focos, o sea, qué importancia le estamos dando a Dios. O sea, si realmente es tan importante para nosotros o no tanto que nos vestimos como todos los días. Y se debe enseñarse a todos a ser aseados, limpios y ordenados en su indumentaria, pero sin dedicarse a los adornos exteriores que no son completamente impropios para el santuario. No debe haber ostentación de trajes, y en esto ya entran también los hombres, porque no solamente va a ser la mujer. En este punto, la hora en que vamos a la iglesia, va hombre y mujer. Entonces, la mujer no debe ser ostentosa con sus vestidos, ni los hombres con sus trajes, porque esto estimula la irreverencia, claro. Entonces, el otro le da el codazo al del lado y ¿viste ¿Ya cómo viste vino? cómo sí? ¿Ya viste su vestido? ¿Ya viste su camisa? ¿Cómo vino con una camisa así? ¿O su Mm. traje? ¿O su pantalón? O lo que sea. Causa irreverencia. Y dice, con frecuencia la atención que debería estar puesta en qué? En el culto que se está realizando, se va hacia aquella hermosa prenda y se filtran, dice, pensamientos que no debieran tener cabida en el corazón de los adoradores. Dice, Dios ha de ser el tema del pensamiento, no el vestido que traía el hermano o la hermana, el traje o alguna cosa que haya traído, sino que Dios debe ser el tema de pensamiento y el objeto del culto. Cualquier cosa que distraiga la mente del servicio sagrado le ofende. La ostentación de cintas y moños, frunces y plumas y adornos de oro y plata es una especie de idolatría y resulta completamente impropia para el sagrado servicio de Dios. Entonces tenemos que recordar que estamos yendo a adorar a Dios, no estamos yendo a que nos adoren a nosotros o nos Que critiquen no a estamos nosotros. en una
No es En pasarela, una pasarela, no es exactamente. pasarela. Estamos yendo a un culto de adoración a Dios. Así es. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuál es el objetivo de Satanás al interponer las modas? Y aquí, bueno, como veíamos la imagen anterior, ¿no? Satanás, el instigador y principal promotor de los siempre cambiantes y nunca satisfacientes dictados de la moda, está siempre ocupado inventando algo nuevo que pueda provocar un daño a la salud física y moral, y triunfa cuando sus inventos tienen tanto éxito. La muerte se ríe, porque la necedad que destruye la salud y el ciego celo de los que adoran ante el altar de la moda los ponen tan fácilmente bajo su dominio. La felicidad y el favor de Dios son sacrificados sobre su altar. Entonces aquí vemos que el objetivo principal de Satanás es, por un lado, poner algo cambiante, algo que nunca satisface por completo. Es como que, bueno, lo que va a ser en tendencia en el verano y luego en primavera y luego en invierno y luego, o sea, va a estar todo el tiempo cambiando y todo el tiempo y todos los años diferente. Entonces, realmente es algo que es cambiante y nunca se satisface lo suficiente, digamos, para presentar algo Parece, siempre igual. parece que nunca mejora, siempre empeora. Exactamente, y sobre todo hoy en día lo que estamos viendo, ¿no? Y lo que puede provocar daño a la salud física y moral. Y eso es a lo que estamos viendo. O sea, ahora los trajes más indecentes que antes se podían parecer una locura, digamos, y un terrible pecado, ahora se pueden ver con cualquier tipo de facilidad y sin ningún tipo de problema en el mundo. Hay muchas veces que aparecen imágenes en redes sociales de la moda antigua y la nueva moda. El hombre era mucho más varonil y la mujer era mucho más femenina. Y como dice, él se ha esforzado bastante. Sí, y va a seguir esforzándose, Sí, ¿no? y hemos ido hacia abajo, lamentablemente. Y es interesante que ahí dice que puede provocar hasta la muerte. Ujú. O sea, muchas de las cosas que se realizan, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué provoca la idolatría al vestido? Y aquí hay muchas cosas que pueden provocar, ¿no? Bueno, lo principal que nos enseña es que la idolatría al vestido es una enfermedad, porque hay gente que realmente es adicta a A comprar ropa. comprar, sí, ropa, exactamente. Y Y es tú ves su ropero y ropa y mi ropa. montañas. Y realmente se transforma en el objeto de su vida, el poder buscar, buscar, buscar hasta obtener. Pero nos dice de que también es una enfermedad moral. Dice, no debe ser introducida en la vida nueva. El- y dice, en la mayoría de los casos, la sumisión a los requerimientos del Evangelio exigirá un cambio decidido en la manera de vestir. O sea, cuando nosotros conocemos a Cristo, hay cambios en nuestra vida, dice, y este, no hay manera de escaparse del tema de la vestimenta. Dice de que también va a ejercer cambios en nuestra manera de vestir. Él afecta toda nuestra vida. Así es. Dice, puede provocar la muerte el hecho de la idolatría al atavío, dice. Cuán contrarios a los principios consignados en las escrituras son muchas de las confecciones impuestas por la moda. Pensad en los estilos que han prevalecido en los últimos siglos o aún en las últimas décadas. ¿Cuántos, cuántos nos parecerían impropios de una mujer refinada, temerosa de Dios y respetuosa de sí misma? Más de una niña pobre que lleva un vestido elegante se ha privado de ropa interior y de abrigo y ha pagado este desacierto con su vida. Quizás personas que estaban pasando por una enfermedad o que ya su salud estaba debilitada y por causa de que no, yo tengo que usar esto, empeoró en el momento más inoportuno y esto le cobró su vida. Uno nunca sabe qué es lo que puede pasar. Sí. Y algo también que habla sobre que, digamos, las modas que prevalecen en ese tiempo, también hablaba de la irrespetuosidad sobre nosotras mismas. O Ujú. sea, si nosotros vemos en la calle a una persona que se viste de una manera, y vos decís, ¿cómo puede ser? Y a veces no te entra en la cabeza, pero
es como que muestra que no se respeta ni a sí misma. Y Ujú. entonces si las otras personas pueden pensar de que uno no se respeta a uno mismo, tampoco es que te van a respetar mucho, que digamos. Uno Entonces, tiene que inspirar ese respeto. así es. Dice que también puede llevarnos a qué? A robar o mentir. De otras, llevadas por el deseo de la ostentación y de la elegancia de los ricos, entraron en el camino de la deshonestidad y la vergüenza. Ah, yo quiero tener eso, yo quiero tener eso, que yo quiero tener eso, pero no puedo. Sí. Y cayeron en Robarlo robarlo. o mentir. Dice, pobreza provocada por deudas. Yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero. ¿Qué hago? Me pido un préstamo. Por eso dice deudas. Más de una familia tiene que privarse de las comodidades y más de un padre de familia se ha arrastrado a las deudas y a la ruina para satisfacer las extravagantes exigencias de la esposa y de los hijos. Y es tan triste el ver a un papá que se está sacrificando y que está trabajando y trabajando y la esposa y los hijos están absorbiéndole y absorbiéndole, que uno dice, pero ¿cómo no se dan cuenta? Pero realmente están cegados. Y hay una historia en ¿cómo se llama? Tu historia preferida, que va anillo al dedo con pobreza provocada por las deudas. Y es el caso de una mujer que le invitan a una fiesta de los ministros que su esposo trabajaba. Y ella dice, ¿pero qué me voy a poner? Y su marido va y saca todo lo de su pensión. Y gasta su dinero en comprarle el vestido más hermoso. Y ella se pone su vestido y dice, pero no estoy completa, me faltan las joyas. Y entonces se va donde su amiga y se pide el collar más hermoso, solamente prestado. Pero durante la fiesta, una vez que ya se van, ella pierde el collar y llega a su casa y se da cuenta que no lo tiene. Ella cae en la pobreza máxima, en el tener que trabajar, lavar ropa, su esposo sacar un préstamo para poder comprar un collar igual y devolverle a su amiga. Cuando se vuelve a reencontrar con su amiga no la reconoce porque ya estaba pobre, se vestía de una manera diferente, se había desgastado por el trabajo y le dice, sí, lo que pasa, y le cuenta que yo perdí tu collar y llevo todos estos años trabajando para poder pagar la deuda. Entonces su amiga le dice, el collar no era real, le dice, eran ilusiones. ¿Pero qué fue? Su amor, ¿a qué? A la moda, a la ostentación, la llevó a que a caer en la pobreza y en las deudas. Y es una lección para todas las mujeres. Así No es. dejarnos llevar, el gastar todo lo que tenemos solamente para obtener eso y digamos, llevarte un momento de gloria. Sí, y ahí dicen, ¿no? Otras llevadas por el deseo de la ostentación y la elegancia de los ricos. O sea, Ujú. es como que tienen ese deseo de siempre parecerse a alguien más, siempre parecerse a esa persona y con esas cosas, o sea, y ahí nosotros pues estamos poniendo nuestros ojos en las celebridades en vez de en Cristo. Y ahí es donde perdemos el foco. Como dice, la consecuencia final es perder la salvación, dice. ¿Por qué? Porque dejamos de ver la ley de Dios y empezamos a ver el mundo. Dice, el orgullo y la vanidad se manifiestan por doquiera, pero los que están propensos a admirarse a sí mismos en un espejo se sienten poco inclinados a mirar la ley de Dios, el gran espejo moral. Cuando quitamos los ojos de Dios ya es un mal signo y empezamos a ver el mundo. Pero cuando ya nos olvidamos que existe esa ley y apagamos esa vocecita que se está hablando a la conciencia, es porque ya estamos perdiendo nuestra Salvación. salvación. Y esto es muy importante porque, o sea, a veces uno puede pensar, no, pero las personas que quieren vestirse bien, que quieren estar bien, que quieren, no sé, también no está tan mal, no sé, a veces uno piensa. A mí me pasaba de que cuidar, digamos, el cuidado personal no es algo malo, pero cuando lo pones como lo principal, lo primero, y estás constantemente viéndote en el espejo de, ay, pero a ver qué, una cremita para esto, una cremita para lo otro, no, o sea, ahí
dejas de mirarte, o sea, sentís poco deseo de realmente mirarte en la ley de Dios, porque que es la Porque que te te muestra dicen la tus verdad. pecados, te dice la verdad, te dice cuáles son tus errores. Y no, queremos estar perfectos y siempre, o sea, y ahí hay que salir de ese lugar. Otra cosa que hace es que destruye la humildad, porque yo tengo esto y yo tengo eso. Entonces, también empezamos a mirar a los demás en menos. Nos sentimos en, digamos, en un nivel más alto, ¿no? Dice, ningún cristiano puede conformarse con las modas inmorales del mundo sin poner en peligro la salvación de su alma. Como decíamos, si quitamos los ojos del Salvador, ya estamos poniéndonos en peligro, dice. También consume lo que decíamos, el tiempo. Y también cuando nosotros ponemos nuestros ojos, ahí dice, ningún cristiano debe conformarse con las modas inmorales. O Ujú. sea, cuando nos dejamos llevar por las modas inmorales, ahí estamos perdiendo también la salvación. Como decíamos, Dios nos va a pedir cuenta de nuestros recursos, de nuestro tiempo, de lo que hacemos con nuestra persona. Entonces nos dice que el hecho de dedicarnos a la moda completamente ocupa nuestro tiempo. Claro, porque vas a pasar mucho tiempo revisando, ay, ¿qué se puso tal personaje? No sé, Sí, yo quiero lo mismo. Primero vas a gastar tu tiempo en buscar, luego vas a gastar tu tiempo en ir al lugar. Y dice de que ese tiempo podríamos usarlo en qué, dice, en escudriñar, dice, el corazón y el estudio de la palabra de Dios, en oración. Entonces, usamos tiempo que Dios nos ha dado de una mala manera y el tiempo no se recupera. así es. O sea, quizás tú puedes recuperar dinero, Mm. pero al reloj no le puedes echar atrás. O sea, las horas que ya pasaron, pasaron. Ese es uno de los bienes que no tiene, sí, Ajá, no recuperación. lo puedes recuperar, dice. Ningún cristiano puede conformarse con las modas, como decíamos, inmorales del mundo sin poner en peligro Tu la salvación salvación. del alma. Y lo vuelve a decir, anteriormente lo había dicho, lo dijo en la cita anterior, y lo vuelve a decir en esta cita, nos lo está recalcando porque Mm. es algo importante. Dice, otra cosa es que nos hacemos esclavos de Satanás, dice. Satanás captura como esclavos a los hijos de las madres idólatras al vestido. Ayudadas por la gracia de Cristo, las mujeres son capaces de efectuar una gran y amplia obra. Por esta razón, Satanás obra con sus engaños para inventar vestidos a la moda a fin de que el amor a la ostentación pueda absorber la mente y el corazón y los afectos de las profesas madres cristianas de este siglo. ¿Para qué? Para que no tengan tiempo a dedicar a la educación y preparación de sus hijos o al cultivo de su propia mente y carácter, a fin de ser ejemplo para sus hijos y modelos de buenas obras. El tiempo utilizado en el vestido era tiempo que incluso han quitado en la educación de sus hijos. Y eso Sí. es grave. Digamos, ya si te descuidas tú, es tu alma, pero si descuidas ya a tus hijos, es tu responsabilidad. Sí, y es porque a veces, digamos, están demasiado enfocados de que no, que se vista de esta manera y que no se desarreglen ni nada, pero es que nosotros somos seres integrales. Y cuando nosotros enfocamos demasiado nuestros ojos en uno de esos aspectos de las cosas, vamos a descuidar el otro. Y cuando están demasiado preocupadas por cómo te ves físicamente, cómo las personas te ven, ya dejas de darle importancia a lo que verdaderamente es importante, como decía todas las citas bíblicas que vimos, de que tenían que esforzarse por tener un carácter bueno, un carácter que sea aceptado por Dios, ¿no? Y entonces dejamos de esforzarnos y de trabajar por cultivar el carácter y la mente de nuestros hijos, así Ujú. que porque estamos demasiado ocupadas con las otras cosas. Dice, Satanás asegura el tiempo y el afecto de la madre. Dice, y comprende plenamente cuánto ha ganado. En 9 de 10 casos ha conseguido la dedicación de toda la familia al vestido y la ostentación frívola. ¿Por qué? Porque la madre es la que se preocupa de eso, principalmente. Si él afecta a la mamá, va a afectar a toda la familia. Sí, porque ahí dice, las mujeres son capaces de efectuar una gran y amplia obra, y eso debería Ajá. ser algo que nos motive. No solamente en el hogar, sino que fuera del hogar también. Así es.
La influencia del círculo familiar quizás es una influencia silenciosa, pero es la que tiene mayor influencia. ¿Y Sí, quién es la que está en el hogar todo el tiempo? la Es la mamá. madre. Por eso Satanás, cuando ya sabe que le ha desviado su vista de lo que debe ser correcto, él ya se queda tranquilo, dice, ya he ganado. Y si ya ha ganado a la mamá, entonces va a poder tener control de los hijos también. Sí, y ahí dice que computa a los hijos entre sus despojos, pues ha cautivado a la madre. Entonces, cuando ya ganó a la madre, ya puede anotar en su lista los hijos también. Entonces, ¿cuánto nos deberíamos cuidar nosotros como madres? La siguiente pregunta es, ¿quién debe dirigir a los hijos en la elección correcta de la vestimenta? Aquí dice, si vuestras hijas ven un vestido diferente del que tienen, están inclinadas a desear un vestido similar a ese. O quizá quieren otro que ven que tienen otras, que vosotras creéis que no debéis proporcionarles de acuerdo con vuestra fe. ¿Le permitiréis que lo consiga la fuerza de molestaros? A fuerza de molestaros, permitiendo que ellas os manejen en vez de encaminarlas de acuerdo con los principios del Evangelio. Nuestros hijos son muy preciosos a la vista de Dios. Enseñémosle la palabra de Dios y preparémoslos en el camino, en los caminos de Dios. Tenemos el privilegio de enseñar a nuestros hijos a vivir de tal forma que tengan la aprobación del cielo. Entonces, tenemos que tomarlo como un gran privilegio el tener la oportunidad de nosotros dirigir y tener esa influencia en nuestros hijos. Y aquí yo creo que no se puede, o sea, no se utilizaría solamente, digamos, en las niñas que quieren, hay un vestido así, un vestido así, sino en vestirse de una manera en específico. Tal Ujú. vez de vestirse con ropas cortas o ponerse un short o O ponerse de, colores oscuros. sí, o ponerse de una manera en específico. No, o sea, vos tenés que ser quien ilumina a tu hija y decir, bueno, si estás bajo este hogar, no te vas a vestir de esta manera, no te lo permito. Y ahí yo creo que evitaríamos muchas cosas Como hijos a veces es difícil, esa es la sí, realidad. lo tomamos como, ay, qué insoportable, Yo digamos. recuerdo de mi mamá y no, no se va a poner esa falda, no se va a poner esa falda y no se va a poner, vaya y se cambia. Y nosotros renegábamos, éramos tres mujeres, pero estaban cumpliendo su rol. Sí, Y ahora como mamás que estamos aprendiendo, porque realmente lo estamos aprendiendo junto con sí, ustedes que están viendo, gracias Señor porque les dio la autoridad y la capacidad de ser firmes en decir no. no, Y a veces ese es el problema, que como dice, se van a dejar manejar por sus hijos porque les hostigaron y les dijeron, dámelo, dámelo, mami, 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 mami. No, tenemos que ser firmes y a veces hay hasta la madre que incita a los hijos a también. vestirse de una manera provocativa o no. Entonces, ahí realmente tenemos o sea, que decir, bueno, nosotros realmente tenemos una responsabilidad por nuestros hijos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo debemos hacerlo? Y cumplir realmente nuestro rol como padres siendo fieles a Dios a través de la palabra, porque aquí dice que hay que enseñarles la palabra de Dios y prepararlos en los caminos de Dios y eso nos va a hacer que ellos puedan ser aprobados en Ujú. el cielo. Y ese es nuestro mayor deseo, ¿no? La última pregunta dice, ¿en qué debemos usar nuestro tiempo como hijas, madres y mujeres cristianas? Y aquí hay una respuesta bastante clara. Dice, hay bastante trabajo necesario e importante que hacer en este mundo necesitado y doliente, y sin malgastar momentos preciosos en los adornos o la ostentación. Las hijas del Rey Celestial, miembros de la familia real, sentirán el peso de la responsabilidad que significa alcanzar una vida superior para llegar a estar en íntima comunión con el cielo y trabajar al unísono con el Redentor del mundo. Las que se dedican a este trabajo no estarán satisfechas con las modas e insensateces que absorben la mente y los afectos de las mujeres de estos postreros días. Si son verdaderamente hijas de Dios, participarán de la naturaleza divina. Al ver las influencias corruptoras de la sociedad, se sentirán movidas de la más profunda compasión como su divino redentor. Simpatizarán con Cristo
y en su esfera, según su capacidad y sus oportunidades, trabajarán para salvar las almas que perecen como Cristo trabajó en su exaltada esfera en beneficio de los hombres. Entonces, cada uno tiene su propia influencia. Cada uno tiene llegada a un tipo a cierta cantidad de personas que ninguna otra persona yo no tengo los mismos amigos que vos y la misma familia que vos, entonces cada uno tiene un rol importante que hacer y que desempeñar. Y nosotros también podemos, eh, cuando nosotros nos enfocamos en servir a Dios, también nos enfocamos en servir a nuestro prójimo. Es algo que va De la prácticamente mano. de la mano, sí. Bueno, y nos dice cuál es la tarea. Así es. Nos dice, dejen de lado esto y manos a la obra con En esto. esto. Y quizás tenemos el don, tenemos todos los dones y la preocupación, pero si lo vamos a usar, no lo usemos para nuestra propia honra y gloria. Seamos tabitas. Sí, Si lo vamos a hacer, hagámoslo para ayudar al prójimo. así es. Yo creo que ese es el llamado igual de este programa, a que si quizás alguna de nosotras tiene ese problema de la vestimenta, en vez de que sea algo en perjuicio, utilicémoslo para el bien y que sea de ayuda para los que nos rodean. Si tienes, no sé, y quieres en este momento hacer un cambio en tu vida y tomar una decisión y ver que has acumulado una gran cantidad de cosas debido al querer seguir la moda y puedes ayudar de alguna manera con eso a otras personas, puede tomar la decisión y hacer algo bueno con eso que tiene. Así es. Qué importante. Entonces, esas serían tus palabras de conclusión de este programa o algo más que querrás adjuntar. Me gustaría también invitar a cada uno de nosotros que no seamos jueces, porque muchas veces creemos que porque nosotros ya hemos aprendido esa lección, tenemos el derecho de ir y decirlo directamente a los demás. Pero, como decía, Dios no nos ha dado el asiento de siéntense y juzguen, sino que nos ha dado el den el ejemplo. Entonces el llamado es a que demos el ejemplo, prediquemos con el ejemplo. Como dice también la palabra, evitemos el abrir nuestras bocas y causar daño a los demás, sino que mordamos nuestra lengua y prefiramos dar un ejemplo con nuestro propio testimonio antes de que causemos daño a alguien o perdamos una amistad por decir las cosas de una manera incorrecta. Así es. A mí, en este sentido, bueno, con estas palabras ya vamos a concluir el programa. En ese sentido, algo que una vez me pasó es que una señora que me tenía mucho aprecio, una hermana, me dijo, digamos, algunas cosas que ella veía que yo estaba haciendo incorrectamente en mi manera de vestirme, que para ella no estaba correcto, ¿no? Y me lo dijo con mucho amor, o sea, me lo dijo, se notaba, y no te lo dice así como que enfrente de las personas, Ujú. sino te lo dice en un lugar apartado y no te lo dice con ese sentimiento de Superioridad. superioridad, digamos, sino más bien de decirte, bueno, yo creo que deberías vestirte de esta manera o de esta otra, porque, y te da los consejos en amor. Y esas son las cosas que te ayudan. Y yo creo que en ese sentido es, por un lado, hacer lo que vos mencionabas, de que no teníamos que sentarnos en un asiento de jueces y decir, ay, pero esa chica se viste así, entonces es porque realmente, no sé, está buscando llamar la atención, como no, o sea, yo creo que algo que he aprendido, por lo menos en este último tiempo, es que cada uno de nosotros tiene un proceso. Y algo que yo, digamos, también he aprendido en este programa en cuanto a la vestimenta, es de que tenemos que vestirnos de una manera sencilla, de una manera que no estemos buscando llamar la atención a nosotras mismas, sino realmente buscar llamar la atención a nuestro interior, a lo que Dios ha hecho en nosotros, a lo que Dios está obrando, a que las personas vean más allá de lo que ven sus ojos, digamos, vean más allá de eso, sino que vean nuestro corazón.
Y en ese sentido que Dios nos pueda purificar y transformar y llevar en el camino, pero también entendí mucho más lo que quiere decir, por ejemplo, modestia, de tener una actitud honesta y no vestirnos de manera provocativa en ningún sentido y sobre todo hacerlo por los débiles también, o sea, Ujú, que no ser un punto de tentación para los demás. Y algo que me llamaba la atención es justamente lo que mencionaba del lino, por ejemplo, que el lino es una tela que no es llamativa en sí, pero tiene un significado especial para Dios. O sea, siempre que habla sobre tanto la mujer virtuosa como la novia que está vestida para ir a vivir con Jesús, habla sobre el lino, que es la justicia de Cristo, que es la justificación, las acciones justas de los santos, ¿no? Entonces, llenémonos de esas acciones justas, transformemos nuestra vida, pidámosle a Dios su ayuda y que Él pueda ir trabajando en nosotros para poder ser semejantes a Él y poder parecernos cada día más a Él y dejemos de poner nuestros ojos en las cosas que son incorrectas, tanto para juzgar como para cómo nos vamos a vestir. Y vestirnos de una manera sencilla, pero tampoco irnos al extremo de, por ejemplo, descuidarnos, de ser descuidados o de, ay, no, no puedes utilizar estos colores porque son incorrectos, porque es pecado. No, sino más bien utilizar, ver la naturaleza. Vemos los lirios, cuando vimos esa imagen de los lirios, son colores hermosos y tiene combinaciones hermosas de colores. Entonces, que en la naturaleza, que Dios sea nuestra guía y que la Biblia realmente sea lo que nos quiere enseñar. Y para terminar, me gustaría meditar en este versículo que también va de la mano con la canción final, que dice así que crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, que también lo vimos en una de las citas ujú. presentadas en este programa. Que ese sea nuestro principal objetivo, digamos, de que Dios pueda crear en nosotros un corazón limpio y que estemos en ese proceso de santificación, que no estemos juzgando ni mirando, sino más bien ayudándonos los unos a los otros y que Dios pueda también edificar sobre todas las cosas nuestro atavío interior y que nos ayude a que ese sea nuestro enfoque. Así que realmente esperamos que sea de bendición para ustedes este programa, así como lo fue para nosotras. Y sé que había muchas hermanas que tal vez tenían dudas sobre este tema y decirles que nosotros estamos aprendiendo, nosotros no somos un ejemplo perfecto de lo que se tiene que hacer y así se tiene que vestir, sino que nosotros también estamos en este camino de la santificación y cada uno tiene su propio proceso y hay que respetarlo y hay que también ayudarnos. Y también muchas gracias por acompañarnos una vez más en uno de estos programas y que Dios nos bendiga y nos ayude también como hermanos y seguidores de Cristo.